Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa sobre la implementación de la inteligencia artificial en la administración pública. No sé si vamos en vagón de cola o cómo estamos, vamos en todo a analizar en qué sentido. Hemos ganado mucho en automatización, en robótica, quizás aquí tengamos que todavía que avanzar. Comienza Eva, que es licenciada en Derecho, es compañera, es interventora de la Habilitación Nacional. Además compartimos un poco porque ella es la directora del portal de control interno en Cosital y además ella es la viceinterventora del Ayuntamiento de Chiclana, así que está en el día a día a la hora de realizar eso. Bien, ella tiene en mente y su trabajo está en cómo implantamos en las entidades locales esta materia. ¿Qué retos tenemos y qué desafíos? Muy bien, Eva, cuando tú quieras. Es la administración más cercana al ciudadano, ¿vale? Donde tenemos al ciudadano, es decir, que paga impuestos, por lo tanto quiere servicios públicos, ¿vale? No solo es suficiente prestar servicios públicos, sino que sean eficaces y eficientes, es decir, al menor coste posible queremos obtener los mejores servicios públicos. Vamos a analizar que con los impuestos sufragamos gastos, ¿vale? ¿Y esto qué significa gastos e ingresos? Porque tiene un control. ¿Sí? No solo los ciudadanos, cuando pagamos impuestos, percibimos que existe un control. En la administración pública, especialmente la local, en los ayuntamientos, tenemos un control interno y un control externo. El control interno lo ejercitamos los interventores de habilitación nacional. Vale, nosotros tradicionalmente con la ley de haciendas locales teníamos la modalidad de control interno, función interventora y control financiero. Sin embargo, con el Real Decreto 424 desarrollamos o se desarrolla el control financiero. ¿Y esto qué significa? Pues que se establecen las bases para implementar la inteligencia artificial en la administración pública. Cuando muchos compañeros me dicen, yo no me creo que llegue tan pronto la inteligencia artificial a los ayuntamientos. Bueno, yo hace 15 años no me creía que iba a ser adicta a un móvil. ¿Vale? Yo casi, mi compañero de habitación es el móvil, ¿vale? Entonces tenemos adicción al móvil, así vamos a tener la inteligencia artificial en la administración pública. Esto va a llegar de forma muy despacio, pero cuando nos demos cuenta, en 5 años tenemos aquí la inteligencia artificial. Y esto va a suponer un cambio fundamental a los funcionarios públicos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a analizar que el funcionario público, es decir, especialmente el interventor, que somos el titular y ejercemos el control interno, tenemos función interventora y control financiero. La función interventora es una función exclusiva de legalidad. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que se puede automatizar muy fácil. Es decir, ¿por qué? Porque existen unos ítems de legalidad. ¿Cumple o no cumple? Esto no es necesario que interventamos el interventor. Es decir, esto lo puede hacer perfectamente una máquina. Cuando digo una máquina es un software, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene unos ítems. Cumple el informe de conformidad a la legalidad. No cumple el informe de disconformidad o reparo. ¿Esto qué supone un informe de disconformidad? Pues un riesgo. ¿Qué supone nuestra jerga? El riesgo, un incumplimiento de norma legal. Cuando hablamos de llegar a la inteligencia artificial, podemos pensar, mira, hay 3 fases. La automatización, el Big Data, la inteligencia artificial. ¿Es imprescindible y obligatorio pasar por estas 3 fases? ¿O estas 2 fases? ¿La automatización y el Big Data? No, pero es necesario. ¿Por qué se nutre la inteligencia artificial? Fundamentalmente de datos. ¿Vale? ¿Qué significa datos y algoritmos para la inteligencia artificial? Porque los algoritmos son las recetas y los datos los ingredientes. Es decir, que os guste la cocina, necesitamos tanto los ingredientes como las recetas. Pues esto significa igual para llegar a la inteligencia artificial en la administración pública. ¿Qué supone la automatización? Todos los procedimientos administrativos reiterados y que se pueden automatizar, hay que automatizarlo. ¿Vale? Todo. ¿Y esto qué significa? Pues esto no es necesario que llegue un concejal o un delegado, venda una foto de prensa, ya tenemos un software. No. Esto supone
una serie de procedimientos y una percepción de que es necesario que la administración esté digitalizada. Vale, nuestra normativa, Real Decreto 39/2015 de octubre y el Real Decreto 424, 2017. ¿Qué pasó con el Real Decreto? Que fue cuando, como he reiterado, sentó las bases para que pudiéramos o podamos automatizar. En los ayuntamientos, fundamentalmente, tenemos automatizado ya la función interventora, porque por un procedimiento exclusivo de legalidad. ¿Por qué? La oportunidad, ¿dónde entra la oportunidad? En el control financiero, para que el gasto sea eficaz. Pero la primera fase del control que realiza el interventor es exclusiva de legalidad. Es decir, ¿me cumple la ley o no la ley? Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué hacemos con esta información? Pues Big Data. ¿Qué da la automatización a la segunda fase, que es el Big Data, y a la inteligencia artificial? Los datos. La administración pública generamos muchos datos, tenemos muchos datos, pero si no los sabemos utilizar, como si yo aquí me encuentro 10 bolsos de todo tamaño, tendré que saber que los datos tienen que ser datos de calidad. ¿Vale? ¿Qué significa el Big Data en nuestra función del control interno? Porque vamos a tener una información. ¿Y esa información para qué sirve? Para tomar decisiones. ¿El interventor toma decisiones? No, pero nosotros asesoramos para que tome decisiones. ¿Y para qué queremos esos datos? Para tener una información mucho más cercana al momento que ocurre. Es decir, si yo quiero regular lo que son los semáforos, es decir, tendré que estar mucho más cercano a decir qué ocurre, a decir, ¿vosotros queréis regular los semáforos que pasó en la Expo del 92? Bueno, ¿qué significa? Pues para eso queremos la información, para el momento actual. Nosotros cuando hacemos el control financiero de beneficiarios de subvenciones, utilizamos el Big Data. ¿Por qué? Porque nos damos una información en este momento para poder detectar cuando cumplen la ley o cuando no cumplen la ley. ¿Y qué significa esto? Pues damos mejores servicios públicos y la percepción de control. ¿Qué significa la percepción de control? Es decir, yo pago impuestos y me dan mejores servicios públicos. ¿Y qué supone eso? En última instancia, mejorar la democracia. La democracia no es algo que está innato, es decir, que tenemos democracia. No, la democracia se puede perder o se debe consolidar. Y con la información y mejores servicios públicos y la percepción de pagamos impuestos para mejores servicios públicos es lo que ayuda a la democracia. Es decir, y a continuación pasamos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como he reiterado, algoritmos y datos. ¿Algoritmos qué son? Fórmulas matemáticas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con los algoritmos y la inteligencia artificial? Yo voy a contar un ejemplo que tenemos en mi ayuntamiento, que es en recursos humanos. Nosotros tenemos 700 empleados públicos, ¿vale? Y teníamos los 5 días a la semana, de 9 a 3 de la tarde, 3 personas en recursos humanos que se dedicaban a coger el teléfono y responder, sí, por la muerte de tu padre, 3 días. No, por la enfermedad de tu hijo, 2 días. No. Bueno, pues al final, la primera vez que el funcionario cogía el teléfono y le preguntaba a un compañero, oye, mira, que es que tengo que hacer un curso, ¿cuántos días me dais? 2 días. En la quinta llamada decía, 2 días. Claro, ¿ahora qué hemos hecho? Pues hemos hecho un programa. Es decir, tenemos funcionando 7 días a la semana, 24 horas al día. La máquina no se cansa. Es decir, porque son preguntas que hemos utilizado con la automatización y con el Big Data. Tenemos esa información. ¿Y qué hacemos con esas personas? Es decir, ¿se le despiden? No. Al final, ¿qué es lo que quiere la inteligencia artificial? Que los funcionarios demos valor. Todo lo que se puede hacer una máquina, lo debe hacer una máquina. Y el personal público tiene que dar valor a su trabajo. Eso lo decía muy claro Kai-Fu, porque la inteligencia artificial no es algo nuevo. El término se acuñó ya en 1956. ¿Vale? En cuanto pasamos, otro ejemplo que tenemos en nuestro ayuntamiento de inteligencia artificial, le llamamos el chino, es decir, en la fiscalización de ingresos. Sabéis que los ingresos tienen un control, una auditoría, pero post. ¿Sí? Nosotros recaudamos y luego comprobamos si esta recaudación está bien o está mal. ¿Vale? Pues hemos diseñado un programa en que durante la ejecución, es decir, cuando liquidamos un impuesto, una tasa, tenemos una auditoría concomitente, es decir, aleatorio. Y se establece si está bien o mal liquidado.
Vale, en este momento, si eso lo hiciéramos un funcionario público, necesitaríamos, para un presupuesto de ingreso de 150 millones de euros, pues necesitaría a lo mejor 7 personas o 6 personas. Con este sistema lo hace tan solo el software, lo hace una máquina, lo hace el Keynote, ¿vale? Vale, aquí tenemos un ejemplo. A mí me gusta mucho Kaifu porque dice que el funcionario tenemos que generar valor, ¿vale? Hoy han hablado también de los funcionarios. Okay. Pues, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Porque también tiene riesgos. El sesgo, ¿vale? ¿Dónde puede estar el sesgo? Pues en los datos y en el algoritmo. Y para eso siempre proponemos, o estoy haciendo la tesis que me dirige Fernando, también los algoritmos violeta. ¿Qué significa los algoritmos violeta? Pues la protección de los derechos de igualdad de género y de la igualdad de la mujer, ¿vale? Porque todo esto es algo que o lo vamos consolidando con el tiempo o no es algo que está ganado. Aquí tenemos el algoritmo de caja blanca y los algoritmos de caja negra. Porque como dice la experta, que tenemos aquí la suerte de tenerla, que lo difícil no va a ser implantar la inteligencia artificial. Lo difícil va a ser auditarla. Y la auditoría, vamos a necesitar con la inteligencia artificial 2 modalidades de auditoría. La auditoría en la que la inteligencia artificial va a participar como una herramienta más, en la que vamos a olvidar ya el muestreo a través de la población, que va a ser, es decir, una experiencia bastante importante de la auditoría, pero lo más importante, y como controladora que soy, la auditoría algorítmica. Y la auditoría algorítmica vamos a participar como supervisión continua. Es decir, tener una auditoría post que hace 4 años ha ocurrido ya el incumplimiento legal o la deficiencia, el ciudadano dice, sí, ya pasó, se olvida. ¿Qué pasa con una supervisión continua? Porque en la supervisión continua podemos detectar qué debilidad hay. En primer lugar, subsanarla. Y si no se subsana, va al plan anual de control financiero, ¿vale? Que ya se le denominaremos, ya tendremos filósofos para denominar el plan anual, si quiere auditoría, pero como sea. Pero auditoría de la supervisión continua. Y para ello es lo que proponemos con base al artículo 41 de la ley 39/2015 de octubre. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que comprobar en la auditoría? ¿Quién debe participar? Pues además de filósofos, ¿vale? Que en este caso, además de ingenieros y matemáticos, pues también juristas, ¿vale? Y en este caso, en los ayuntamientos, por el interventor. En este caso sería asistido por este experto que he dicho de filósofo y matemáticos. La auditoría concomitante, pues conforme hemos dicho, el artículo 41 de la ley 39/2015, es lo que nos va a permitir detectar si sesgo, ¿vale? Que son, en este caso, que puede ser contra la violencia, contra que no cumpla los derechos fundamentales, la protección de datos, porque además tendremos que comprobar que los algoritmos tienen la transparencia y la protección de datos, ¿vale? En ello participa también, cuando hay personas físicas, debe la anonimización y personas jurídicas, ¿vale? Y entonces tenemos que tener en cuenta también que los ayuntamientos tenemos que crear o elaborar la ordenanza del dato, que para ello la Federación Española de Municipios ha establecido una fórmula o un ejemplo de ordenanza en la que tenemos que proteger el dato. Y ahí va la gobernanza del dato. En el Ayuntamiento de Chiclana somos uno de los primeros que tenemos ahora a exposición pública la ordenanza del dato, ¿vale? Los datos abiertos, la transparencia y protección de datos, y pasamos a la modalidad que va a participar la inteligencia artificial en la auditoría, ¿vale? No como auditarse a sí misma, sino como una herramienta para la auditoría, es decir, post-auditoría. Y finalmente tenemos aquí unos cuantos ejemplos, en la que tenemos, por ejemplo, en Japón, tenemos el ejemplo de que tenemos a un alcalde chavo, ¿vale? En este caso también nosotros, por ejemplo, en Chiclana tenemos drones en la que vigilan todas las inspecciones urbanísticas, directamente hacen la foto y emite ya la liquidación de la sanción urbanística y directamente le llega al contribuyente,
y ahí no participamos, nosotros, es decir, solamente en el diseño, es decir, luego en la auditoría, ¿vale? Y tenemos también muchos ejemplos, pero sí que vamos a terminar, en la que sí quería siempre planteo el debate si esto va a ser un peligro para el personal público. ¿Sobraremos los funcionarios? Pues yo creo que si se lo preguntamos a los políticos, seguro que dicen que sí. Si lo preguntamos a nosotros, decimos que no, ¿no? Si le preguntamos a las empresas privadas, por ejemplo, mi padre a lo mejor no tiene el corazón dividido porque, ¿vale? No voy a decir la respuesta, pero yo siempre planteo en que no vamos a jubilar mucha gente. Yo siempre digo que la duda me la quito con el votos, pero la visión no veo, ¿vale? En 10 o 12 años estaremos jubilados mucha gente, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que la inteligencia artificial, que las nuevas tecnologías van a ser un gran aliado. Nos vamos a encontrar en oficinas en que vamos a tener un robot y un personal público, una persona humana, ¿vale? Entonces, esto va a ser un cambio radical en la que vamos a terminar con las conclusiones en que la inteligencia artificial presenta numerosas oportunidades, ¿vale? Para la administración pública y para el sector privado, que la no adaptación del interventor o del auditor público va a ser un gran problema para él, ¿vale? Que aquí tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, que la inteligencia artificial no va a sustituir a los auditores, pero debemos aprovechar ese potencial público, que el auditor sí que mejorará su trabajo y que la tecnología debe estar al servicio del auditor y el auditor público al servicio del ciudadano, que al final es quien paga los impuestos y genera valor, ¿vale? Entonces, muchas gracias y dejo paso a mi siguiente. Muy bien, solución de continuidad. Mónica, que nos acompaña, es interventor y auditor del Estado, inspectora de los servicios de Economía y Hacienda del 19, tiene mucha experiencia en el ámbito de la auditoría pública y ahora desde enero del 21 es la directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera de la Secretaría General de Financiación Autonómica Local del Ministerio de Hacienda. Fíjate lo importante que es la estabilidad, que hay una dirección financiera que se llama estabilidad presupuestaria. Bien, mucha experiencia en el mundo público y en el ámbito local, y entonces hemos hablado y ella nos ha comentado mucho cómo estamos automatizando proyectos y la experiencia que tenemos, y ella tiene un proyecto ahí de ordenar datos que también es muy interesante que lo conozca. Gracias, Mónica, y ahora tienes tu intervención. Muchas gracias a la Universidad de Sevilla por darme la oportunidad de acompañarnos aquí en esta última mesa, Fernando Llano por invitarme tan amablemente. Bueno, pues nada, yo había dado cuenta que era viernes por la tarde a estas horas y que ya habéis oído a ponentes tan excelentes y tan diversos en diversos ámbitos. Pues simplemente quería contar un poco qué hacemos en mi departamento y enseñaros pues un ejemplo que no es inteligencia artificial, que es automatización de datos, pero nos sirve un poco para reflexionar, pues como comentaba Eva, hacia dónde vamos en la administración pública. Mi Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial está encuadrada en la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda, dentro de una Secretaría General que se llama de Financiación Autonómica y Local. Nosotros tenemos 10 subdirecciones generales, incluido un gabinete y una subdirección de informática, digamos, de sistemas y aplicaciones para la financiación territorial. Tenemos ahora una subdirección general de informática, pero es curioso que cuando yo llegué allí hace 4 años no teníamos una subdirección general de informática. Teníamos una unidad técnica que con buena voluntad hacía lo básico, la asistencia de sistemas del día a día. Esto a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, nosotros somos un centro que gestionamos 250.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Es decir, transferimos mensualmente a las comunidades autónomas y a las entidades locales su participación en los tributos del Estado. Además, nosotros, os enseño cuáles son nuestras funciones, además de esa gestión de los sistemas de financiación autonómica y local, es por situaros un poco qué hacemos, ¿no?
También gestionamos unos fondos de financiación extraordinarios a comunidades autónomas y entidades locales que tienen problemas financieros, ¿no? Para que consigan financiarse a costes razonables, ¿no? Razonables, que no tengan que irse a mercado y no tengan posibilidad de financiarse. También nosotros gestionamos los regímenes de concierto económico con el País Vasco y del convenio con la Comunidad Foral de Navarra. Hacemos los cálculos y hacemos pues la aplicación de los mismos. También en mi dirección general aplicamos la normativa de estabilidad presupuestaria y de deuda, de los límites de deuda pública a comunidades autónomas y a entidades locales. También supervisamos el periodo medio de pago a proveedores de estas administraciones territoriales y tomamos medidas, aplicamos la Ley Orgánica de Estabilidad para que este periodo medio de pago se sitúe en lo que establece la normativa de morosidad comercial, especialmente además es normativa armonizada, es decir, tenemos que pagar todas las administraciones por debajo de los 30 días. Y en general gestionamos muchísima información económico-financiera de diversa naturaleza, entre otros también seguimos el gasto sanitario, tanto gasto de personal como gasto en productos farmacéuticos y sanitarios, ¿no? Entonces tenemos como unas fuentes de información buenísimas, muchísimos datos. Y claro, no teníamos ni su dirección de informática. Entonces, yo cuando llegué allí, pues decía, bueno, una de dos, o nos referenciamos a un centro potente o cómo vamos a evolucionar. Somos aquí 150 personas con muchísima voluntad, pero mala gestión de una tan buena información. Y como decía Eva, y coincido, la información no está ahí solo para recabarla y guardarla, está para utilizarla. Entonces, cuanto mejor podamos responder a la petición de información que nos hacen nuestros altos cargos, nuestros superiores, pues también eso es un reto, ¿no? Mejor podrán ellos tomar decisiones y más rápida. Entonces yo me planteé, claro, manejamos un volumen de información ingente de 8.131 ayuntamientos, 17 comunidades, 2 ciudades autónomas con estatuto de autonomía y todas las demás entidades de administración local, las 52 diputaciones de diversa naturaleza, presupuestaria, deuda, periodo medio de pago a proveedores, el coste de los servicios, el esfuerzo fiscal, muchas bases de datos había ahí, documentos Excel. Aquí tenemos una necesidad de sintetizar, automatizar y demostrar esta información en poco tiempo. Yo me acuerdo cuando empecé allí, como era muy frecuente que para los viajes que hacían los altos cargos a una localidad, ¿no? O pues la ministra o los secretarios de Estado pedían una nota informativa de situación financiera de la entidad, ¿no? Y le llamábamos la ficha a un folio. Yo me acuerdo, he puesto aquí un ejemplo pues con Alcalá de Guadaira, ¿no? Entonces te pedía el alto cargo esa información, una ficha a un folio que teníamos que recurrir a 3 subdirecciones porque cada una gobernaba un dato. La Subdirección de Estudios Financieros de Entidades Locales, la de Gestión de la Financiación Local, la de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, cada una daba su parte de la nota, de la ficha a un folio, y el gabinete técnico de nuestra Secretaria General lo integraba. O sea, había 4 funcionarios para producir esta nota. Entonces echaban ahí la mañana y por la tarde salía la nota. Claro, era una nota muy valiosa, ¿veis? Habla de qué modelo de financiación tiene esta entidad, cuál es su ahorro neto, el saldo de operaciones financieras, o sea, un montón, porque tenemos información muy buena. Además, se pule, es decir, se hacen contrastes para ver que se rinde bien, el remanente de tesorería, si cumple la estabilidad, la regla de gasto, el periodo medio de pago. Y yo me imaginaba a la ministra de Hacienda en el tren viéndose todo esto, luego además se lo poníamos unos cuadros, pero esta pobre mujer, ¿cómo le da tiempo a ver todo esto? Y además nosotros, ¿cuánto tiempo empleamos? ¿Qué pasaba ya cuando a las 8 de la tarde tú te habías ido de la oficina, estabas en el supermercado, en el gimnasio o en el teatro y te pedían la nota porque hacía falta para mañana? Y entonces aquí ya entrábamos en pánico. Había que llamar a los funcionarios, que lo produjeran, que a las 9 de la noche... y yo creo que ya todo colapsó cuando pues ese alto cargo iba a la mancomunidad, a ver la mancomunidad de municipios de Campo de Gibraltar, y eran 9 entidades locales, y en el viaje de Madrid allí, pues a Algeciras, pues a Castellar, tenía que verse los 90 folios nuestros, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos primero a sintetizar los datos, vamos a ver qué modelo queremos, qué le viene bien, saber también a ese alto cargo, qué le viene bien saber cuando va a una entidad de este tipo. Y dijimos, bueno, al menos vamos a sintetizarlo en algo así, ¿no? Entonces, intervenían los mismos 4, pero ya por lo menos se veía un vistazo. La ficha, un folio de 2021 era 9 páginas, en 2022 2, y ya dijimos, bueno, la verdad que constituimos aquella subdirección general y los chicos dijeron, oye, existe una herramienta, Power BI, ¿por qué no lo utilizáis para hacer unos informes automatizados? Y le daréis a un botón, saldrá...
Podréis dárselo al gabinete del alto cargo para que ellos mismos se lo descarguen en Excel. Bueno, y entonces se pusieron a pensar, la verdad que le dedicaron un poquito de tiempo y consiguieron, pues, de las diferentes fuentes crear un data lake, que ellos llaman, con esta tecnología que comento, Power BI, y luego ya sacaron los informes. Yo he intentado que nos podamos conectar para verlo cómo funciona ahora. ¿Veis? Aquí ya tú pones Alcalá de Guadaira. ¡Ay! Sí. No, pero claro, cuando dejo la presentación no se ve, ¿no? No. Bueno, si no lo tengo unos pantallazos porque me suponía que no es fácil entrar, no es fácil que se vea, ¿no? Era para que lo vierais así. Debería cogerlo. Es igual al cambiar. Vale. ¿Ves? Pues bueno, yo aquí ya le he puesto Alcalá de Guadaira y además esto está muy bien, bueno, no es inteligencia artificial, obviamente, es automatización de datos y mostrarlo un poco atractivo y sobre todo a un clic. Nos hemos quitado encima 4 funcionarios que se pueden destinar a otras funciones. Pensad que las administraciones vivimos un reto de jubilación de todas las cortes que se ingresaron en los años 60, 70, bueno, los nacidos en el 60 pero que se incorporaron en los 80, bueno, eso es un reto para las administraciones, cómo suplir todo ese conocimiento y ese trabajo que ellos hacían, pues con herramientas que nos lo faciliten si ahora no conseguimos atraer a tantos funcionarios. Entonces, veis, pues ya para mí es una herramienta que yo utilizo todos los días y me hago una situación clara. Oye, no está en riesgo, veo cuál es su activo, sus ingresos, puedo ver si se ha beneficiado de financiación del Estado, no lo ha hecho. Veo cuál es su periodo medio de pago a proveedores. Bueno, pues como veis, veo cuál es su sector público, si tiene entidades dependientes y ya unos gráficos que me ayudan a ver cómo ha evolucionado. Bueno, pues esto, claro, no es algo que podamos, pero para mí es un principio, es decir, de cómo estábamos a cómo estamos. Esto yo digo 2021 y esto 2023, 2024. Al menos vamos dando unos pasos, ¿no? Entonces, bueno, ¿el qué? ¿Perdón? Sobre todo también, a mí me pasa que me llaman muchos alcaldes y me quieren contar su problema. También antes cuando me llamaban me quedaba, bueno, pues tomo nota. Ahora yo rápidamente meto aquí, pues pongo Sevilla y ya puedo saber hasta quién es el alcalde. Si mi secretaria no me ha dicho rápidamente cómo se llamaba el alcalde, me hago una situación. O sea, para mí es una herramienta que utilizamos todos los días y ha servido mucho, ha cambiado drásticamente. Luego los chicos, esto no sé si se va a ver, se picaron, digamos, los informáticos quisieron seguir un pasito más allá y nos hicieron un cuadro de mando de las entidades locales. No se ve bien aquí, no se ha cargado bien, pero lo que viene a ser, os lo muestro aquí en los pantallazos, es un mapa de calor. Es decir, yo puedo filtrar, ya utilizando la misma tecnología, si una vez que tienes hecho el data lake, las bases de datos, ya lo tienes, ¿no? Entonces ya esto podemos filtrar por el modelo de financiación de cesión o de variables, por rangos de población, podríamos hacer comparaciones. ¿Veis? Yo puedo pedir aquí, venga, del tramo de 50.000 a 100.000 habitantes, pues dime cómo tienen su capacidad de financiación, es decir, si liquidan sus presupuestos con superávit o con déficit. Yo no lo utilizo tanto, pero también entiendo que, por ejemplo, si quisiéramos implantar una medida excepcional para corregir el PMP excesivo, pues utilizar ver cuántos municipios tienen el PMP excesivo. Sí que puede ser útil para desarrollar una norma, para implantar una medida. ¿Veis? Pues, por ejemplo, ¿cuáles son las entidades de cesión y cómo está su situación financiera? Pues vemos que en general no están en riesgo las entidades de cesión, que son 106 en España, que son las más grandes, ¿no? Municipios de más de 75.000 habitantes. Bueno, y ellos, bueno, estos son lo que quería enseñaros aquí los proyectos, ¿no? La ficha un folio de entidades locales, que le digo yo, que es un resumen de datos económico-financieros de una entidad local, pero la de 2023, no la de 2021, que eso no era una ficha un folio, eso era un dossier. El cuadro de mando, que como os decía, pues vemos de un vistazo por indicador financiero un mapa de calor de entidades locales y además podemos comparar la situación entre dos entidades. Y lo bueno también que nos permite ver quién manda y quién no nos manda información, porque es un mapa un poco como lo del catastro, que donde no hay información catastral hay un blanco, ¿no? Pues le llamamos los blancos y se ve claramente aquí porque no lo puedo cargar, pero como, bueno, sí se ve, sí, que Navarra no nos rinde apenas información. La Comunidad Autónoma de Navarra es tan autónoma que no es muy cumplidora rindiendo. Y luego ya pues también tenemos una ficha, un folio, una información muy buena de situación financiera de comunidades autónomas. Entonces ya se pensó, oye chicos, vamos a dar un paso más allá
y vamos a ver si lo puedo mostrar, a hacer lo que llamamos un banco de datos, ¿no? El banco de datos lo tenemos en prueba, están ahora los informáticos y los técnicos trabajando en él. Yo creo que va a ser también muy bueno, porque otro problema que teníamos es que nuestra información era buenísima y se aprovechaba de ella un tercero. Es decir, la central de información del Ministerio de Hacienda aprovechaba nuestras bases de datos y nosotros no hacíamos nada, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tiene también unos observatorios de comunidades autónomas y entidades locales, también aprovechaba mucho nuestras fuentes de datos. Nosotros trabajando tanto en recabarla y pulirla y tampoco teníamos herramientas. Entonces, aquí os quería mostrar, que lo he dejado ya cargado para ver si no tengo problemas, por ejemplo, ¿veis? Deuda de comunidades autónomas. Pues nos permitirá, a ver, se me ha ido aquí, deuda de comunidades autónomas. Nos permitirá ver, por ejemplo, cómo está la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Veis? Podemos ver cuál es la deuda sobre PIB. Podemos ya comparar series históricas que ha pasado desde 2012 con la primera crisis. Veis que Andalucía venía de una deuda por debajo del 13%, que es el porcentaje que marcamos en la normativa nacional a las comunidades autónomas como techo. Ha ido aumentando, pero ahora ha tenido otro pico aquí con la pandemia en el 20, parece que va bajando. Aquí lo vemos también si es deuda de mercado, la azul oscura, si es deuda que le damos nosotros a través del Instituto de Crédito Oficial, a qué tipos de interés se está financiando. ¿Veis? Esto están pruebas, ¿no? Pero, oye, veis que van aumentando los tipos, el aumento que ha habido, ahora ya otra vez parece que va bajando. Si su cartera es más a corto plazo, más a largo plazo. Bueno, oye, pues ya esto además nos lo presenta justamente el equipo la semana que viene a la Secretaría General y a mí. Y lo que os decía, se puede hacer comparativos por comunidades autónomas. A ver, ¿qué me sale aquí? Por comunidades autónomas, cómo está Andalucía, cómo está Madrid en comparación. Tenemos también el periodo medio de pago de comunidades autónomas. Andalucía en general paga por debajo de 30 días. Pues aquí podemos ver cómo paga Madrid, cómo paga Andalucía. Además se ven tendencias, veis que oye, hay épocas en las que todos pagan a más, pues con las crisis, luego bajan, se comportan similar. El PMP de entidades locales también, pues mensual para las entidades del modelo de cesión que rinden todos los meses, trimestral para, el periodo medio de pago de entidades locales, la verdad que hemos comprobado que hay que medirlo anualmente porque las entidades locales se comportan de una manera que pagan mucho más al final del ejercicio. Entonces, el dato más exacto de cómo se comportan es el anual. Pero bueno, nos van a dar aquí para que veamos en perfil mensual, trimestral. Bueno, pues ya esto es otra cosa. Ya esto se puede decir que ya es otra manera de trabajar. Yo cuando llegué allí pensé que no éramos muy eficientes y esto al final pues son herramientas que nos van a permitir pues trabajar de otra manera, ¿no? No obstante, yo soy muy optimista, creo que desde luego necesitamos modernizar nuestros procesos, pero por otro lado yo a veces soy algo escéptica. Creo que al final cuando hablamos de desafíos o de retos, cuesta todo mucho en la administración pública. Yo veo los funcionarios que ya quisieran tener herramientas como ChatGPT, por ejemplo, para eliminar el miedo a la página en blanco, hacer borradores de informes, eliminar tareas rutinarias. Sin embargo, hay dos factores. Primero, la seguridad. Siempre, por supuesto que hay que tener en cuenta la ciberdelincuencia, los ciberataques, pero quizás siempre hay un exceso de celos. Se quiere tener todo on-premise, todo muy seguro, la nube, bueno, vete a saber, prefiero no utilizarla. Y luego los centros de referencia, ¿no? Está muy bien que haya una Secretaría General de Administración Digital, una Subdirección General de Informática del Ministerio, pero a veces no dejan a los centros avanzar al ritmo que quisieran o pudieran. Y también la dispersión. En la Administración hay centros muy potentes como la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social o la Intervención General de la Administración del Estado, pero luego estamos centros, ya veis, el mío muy pequeño, pero mucha importancia de gestión. Y sin embargo están un poquito abandonados. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Yo también pienso que esto, que lo vemos así todavía un poco nublado, en 5 años la situación puede cambiar diametralmente. ¿Cuáles son nuestros retos a futuro? Pues completar el banco de datos y poder tener al menos la información toda concentrada. Y es que no penséis, a veces discutimos entre compañeros sobre un dato. Oye, pero ¿cuál era el objetivo de déficit para las comunidades autónomas en este año 24? No, era el superávit del 0,1, no, era equilibrio, no, era...
Pues si lo tenemos todo centralizado, hablaremos todos de lo mismo. Me decían los informáticos también que os contara que estamos haciendo ciertos pilotos de inteligencia artificial, de machine learning. Bueno, me decían, pero diles que no es inteligencia artificial generativa, ¿no? Que no es un copilot y que no es un chatbot, ¿no? Pero bueno, es utilizar machine learning para saber si estas medidas que implantamos para ayudar a las entidades locales a cumplir con el periodo medio de pago está siendo efectiva, y también hacer predicciones de cómo evolucionaría el periodo medio de pago si no tomamos estas medidas, ¿no? Y luego también por contaros otra cuestión que, para que veáis cómo se está comportando, qué se está haciendo la Administración General del Estado. Es cierto que hace poco la Secretaría General de Administración Digital se interesó porque los centros propusiéramos algún proyecto de robotización, y nosotros la verdad que todo nos lo tomamos muy en serio, propusimos unos proyectos, los estudiamos y les dirigimos uno, que es que como nosotros hacemos muchísimos requerimientos y notificaciones para que nos suministren información, pues un proyecto para robotizar esto, para las remisiones de estas notificaciones y el seguimiento de esos requerimientos, cuando son masivos, ¿no? Cuando van dirigidos a 5.000 o más entidades, 5.000 o más envíos, y la verdad no nos han dado una respuesta. No sabemos si les ha parecido adecuado para la robotización o no. Y ya está, simplemente esta experiencia quería contaros y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Muy interesante todo. Cuando he visto los mapas de riesgo, eso me acordé hace muchos años que fui al jefe de riesgo de una gran entidad financiera y vi el mapa de España con muchas chinchetas rojas. Y digo, ¿esto qué dice? Esos son los municipios donde no lo podemos darle préstamo. Y me he acordado con los mapas de riesgo, pues con las chinchetas, me he acordado de la chincheta famosa de los mapas de color. Y a Navarra, pues hacerle igual que a los ayuntamientos, no dan información, no darle dinero. Vale. El ayuntamiento que no presenta liquidación no se le da, pues igual, igual. Esos son, ya sabes que son reinos independientes. Bien, digo yo, es que tuve un problema de cobro allí y aquello era imposible cobrar. Ya he sufrido Navarra, ya lo he sufrido yo. Bien, Magdalena, pues nada, que Magdalena la tenemos aquí con nosotros. Es un prototipo de licenciada en matemáticas y se ha dedicado al mundo del control, de lo que es el Tribunal de Cuentas, porque estuviste 15 años en el Tribunal de Cuentas, así que no es... Y estuviste en el Instituto de Estadística, director del Banco de Datos Centro de Investigaciones Sociológicas, vive en Luxemburgo. Yo creo que tiene un currículum muy prolijo. Entonces, bueno, pues ella dice que va a intentar profundizar a dónde podemos llegar con la inteligencia artificial en el sector público, que estamos todos un poco ahí incipientes, aunque ya hemos visto que hay materia. Nada, cuando quieras, Adriana, ¿vale? ¿Dónde vas a poner? Bueno, voy a hablar desde aquí porque si no, no veo. Venga, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Arrancas? ¿Quieres poner ahí o...? No, puedo estar aquí, si me dejas el mando. Deja el mando a... ¿Qué? Aquí, eso es. Sí. Ya está, ya lo tienes. Muy bien. Enciende, perfecto. Bueno, muy buenas tardes y nada, que estoy encantada de estar en Sevilla y que he preparado estas palabras que os voy a dirigir con mucha ilusión, pero con ese valor añadido, ¿no? De pensar que iba a estar en esta ciudad tan bonita. Bueno, va a ser un reto despertar un poquillo a la audiencia, porque claro, es una hora complicada, en un día muy complicado, y personalmente para mí, yo soy asturiana, y los asturianos siempre decimos que somos asturianos, ¿no? Y hoy es un día muy importante para Asturias, porque son la entrega de los premios Príncipe de Asturias, y entonces hago el gran sacrificio de estar aquí, en vez de estar delante de la tele esperando que suene el himno de Asturias por las gaitas, ¿no? Pero lo hago encantadísima y muy agradecida. Bueno, cuando pensaba en cómo titular la presentación de hoy, digo, pues pensé que la inteligencia artificial en el sector público, ¿qué es? ¿Es una transformación como tantas otras o es una revolución? Bueno, pues vamos a ver, voy a compartir con vosotros algunas ideas y espero, bueno, que al final lleguemos a una conclusión o no, o vamos a ver lo que es. Esto. No. Si no me pongo allí, lo paso. Ya parece que sí. La de abajo, vale.
Bueno, vamos a empezar analizando un poquito el momento donde nos encontramos, ¿no? Decía Stephen Hawking que la disponibilidad de los datos en sí misma no va a llevar a la humanidad hacia el futuro, pero sino su uso inteligente y creativo, ¿no? En el año 2015, y vamos a ver por qué este es el momento, trabajaba yo en el Tribunal de Cuentas Europeo y allí una vez al año había lo que era un seminario para los managers. Y en ese seminario para los managers nos hicieron una encuesta. Y en esa encuesta nos preguntaban cómo nos imaginábamos que trabajaríamos en el año 2040. Pues lo que se describe ahí como en el año 2040 es lo que estamos hablando y discutiendo en el año 2024 y es como estaremos trabajando ya en el año 2025. Eso quiere decir que lo que imaginábamos en el año 2015 estaba lejísimos y lo tenemos aquí. Hay una idea de velocidad que es impresionante, ¿no? Entonces, en el año 2020, en plena pandemia, me hacían una entrevista y me decían que si los auditores iban a utilizar inteligencia artificial. Por aquel entonces, ya en el Tribunal de Cuentas Europeo habíamos desarrollado herramientas para procesamiento de lenguaje natural para permitir a los auditores leer rápidamente, porque a veces tenían que leer 3.000 documentos, 10.000 documentos sobre ciberseguridad, por ejemplo, eso es imposible, ¿no? O sea, ya estábamos en ello. Y mi respuesta fue que el reto, desde el punto, no iba a ser aplicar la inteligencia artificial, sino que iba a ser auditarla, iba a ser poder controlarla, ¿no? Pocos meses después, en el año 2021, leo en el periódico que la Junta de Andalucía está usando inteligencia artificial para agilizar ayudas a los autónomos. Yo no sé si la Junta de Andalucía alguna vez lo utilizó o no, pero es que pocos meses después ya estábamos viendo esto en la prensa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que esto era el año 2021 y ¿qué ocurre en el año 2022? En el año 2022, en el noviembre, sale una edición de ChatGPT que de repente revoluciona, no sé, impacta la sociedad, ¿no? Impacta a la sociedad a una velocidad que nunca se había visto. O sea, ahí os pongo el número de años que costó tener 50 millones de usuarios, ¿no? Pues Zoom, esa herramienta que nos parecía a todos tan práctica durante la pandemia y el confinamiento, tardó 8 años en tener 50 millones de usuarios. ChatGPT tuvo 100 millones de usuarios solamente en 2 meses. Para mí, ese fue el punto de inflexión. La inteligencia artificial iba creciendo, pero de una forma así. Matemáticamente, el punto de inflexión es cuando el crecimiento cambia y empieza a subir. ¿Y por qué? Pues porque de repente con ChatGPT ocurre un fenómeno. Y es el fenómeno que la tecnología de repente está en nuestras manos. Yo lo tengo en mi teléfono. ¿Quién no ha usado todavía nunca ChatGPT? Bueno, no hace falta que contestéis, ¿no? Pero todos aquellos que alguna vez lo hayan usado o lo hayan visto en funcionamiento, la primera vez uno dice, anda, ¿qué es esto? La segunda dices, pero bueno, no puede ser verdad, esto nos va a cambiar a todos, esto es realmente una revolución. Es nuestra primera reacción, ¿no? Y yo creo que fue esa disponibilidad de la tecnología lo que nos hizo cambiar en ese año famoso de 2022 a nivel global. Por supuesto, entonces ya la Unión Europea, por ejemplo, estaba desarrollando la ley el reglamento de la inteligencia artificial, pero no estaba todavía en manos de la gente, que eso es lo que es importante. Sigue entonces ya la inteligencia artificial de forma que en agosto ya se empieza a pensar que de 2023 que hace falta tener un control humano, en octubre de 2023 ya Biden, ya se reúnen todos ahí en Reino Unido para hablar de la inteligencia artificial, ya todo el mundo entero empieza a reaccionar en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí sale la Unión Europea con finalmente la adopción o la aprobación de la primera ley sobre la inteligencia artificial de la que hemos hablado esta mañana y lo hemos hecho y se han hecho muy bien y han sido unas conferencias súper interesantes, ¿no? Entonces, con un reconocimiento a nivel mundial que también ha sido ampliamente discutido, ¿no? Cómo los demás están utilizando esa ley de la inteligencia artificial para seguirla. Bien. Tenemos, por una parte, esa evolución rapidísima de la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial en ese momento tiene ese boom y puede ser utilizada? Sobre todo la generativa. Bueno, pues a mí me gusta siempre poner un poquito de metodología y de definiciones, ¿no? Empezamos con la digitalización. ¿Os acordáis cuando en la administración pública decíamos que queríamos ser una administración sin papeles? Ser una administración sin papeles es digitalizar.
Uno escanea la foto y la tiene en digital. Eso es la digitalización. De ahí se pasó a otra etapa muchísimo más interesante, que era digitalizar los procesos. O sea, los procedimientos que tenía la administración, pero esto yo lo puedo poner en el ordenador y me va a ayudar, ¿no? Y entonces, bueno, pues se digitalizaron todos esos procesos y ahí pues se ganaba en eficiencia, y lo que se consiguió fue tener muchísima información que era digital, una cantidad de información enorme. Empezamos a tener muchísimos datos. Eso coincidió con el boom, además, de todas las redes sociales, con lo cual el número de datos que había a nivel del mundo pues era enorme, ¿no? Y luego llegamos a otra etapa más y adicional, que es la transformación digital. ¿Qué era la transformación digital? Pues en el caso de la administración pública ya no es decir, voy a digitalizar los procesos que tenía, sino decir, uy, con la cantidad de datos que tengo, quizá puedo ofrecer servicios diferentes, ¿no? Y así pasa que cuando yo voy a la parada del autobús, pues de repente me dice que el autobús llegará en 2 minutos. Y claro, es que eso es muy importante, porque si lo que quiero conseguir es que la gente coja el autobús porque es bueno para la movilidad, porque es bueno para el medio ambiente, puedo utilizar los datos para ofrecer nuevos servicios. Y eso es lo que es la transformación digital. La inteligencia artificial y todos sus procedimientos se sitúan ahí arriba, en esa fase, y están ahí y han funcionado. ¿Por qué? Como dije, porque está la tecnología, pero sobre todo porque están los datos. Yo soy matemática, como tú has dicho, y cuando yo estudiaba en la universidad hace 40 años, ya estudiábamos redes neuronales, ya se sabía cuáles eran los algoritmos que serían la base de lo que llamamos inteligencia artificial. Pero la tecnología era cara, poca y para unos pocos, y no había datos. O sea, por mucho que esas redes neuronales quisieran aprender, ¿qué iban a aprender si no había nada? ¿No? Entonces, para que aprenda la inteligencia artificial le hacen falta los datos. Bien, ese es el primer razonamiento. Vamos, para entender un poquito esa forma de funcionar la inteligencia artificial, vamos a intentar entender qué es eso, ¿no? Y decía Einstein que el verdadero signo de inteligencia no es el conocimiento, es la imaginación. ¿Por qué titulo esta segunda parte el conocimiento? Bueno, el conocimiento, hay una pirámide, la pirámide de los datos, donde tenemos una cosa es un dato, de ese dato pasamos a la información, de la información pasamos al conocimiento, de ahí a la sabiduría. ¿Dónde se posiciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos hace pasar de los datos, de los bits, bytes, ceros y unos, no sé qué, a algo que es el conocimiento. Pero se queda ahí, ¿eh? El último piquito de la pirámide, aunque sea pequeñito, ahí no ha llegado. Ahí os pongo un ejemplo de lo que es cada uno de esos partes de ese proceso dentro de lo que es esa pirámide del conocimiento, ¿no? Bueno, pues mirad esta foto. 10 segundos. En esa foto hay gente que se ríe. Están detrás y se ríen. ¿Por qué se ríen? Se ríen porque Obama está poniendo el pie en la báscula de uno de sus colaboradores. ¿Y por qué se ríen? Porque saben que el colaborador estará sorprendido porque de repente pesa más de lo que esperaba. ¿Y por qué? Porque sabemos que nadie quiere pesar más, porque eso es una sorpresa. Y entonces, claro, pues eso es una broma. Para que una inteligencia artificial entienda por qué se ríe esa gente que está detrás, hace falta una cantidad inmensa de conocimiento y, es más, hace falta llegar a una sabiduría, ¿no? Bueno, pues ese conocimiento puede ser explícito o tácito. El conocimiento explícito es el que está por ahí. Las redes sociales ahora han permitido hacer explícito cantidad de conocimiento, no sé si bueno o malo, ¿no? Y el tácito, ¿dónde está el conocimiento tácito? El tácito está en nuestros cerebros, en el cerebro humano. Y lo que ocurre es que el 80% del conocimiento es tácito y el 20% es explícito. Y el que nos hace falta para crear y para innovar, justamente, es el tácito. ¿Y qué ocurre con qué es lo que hace entonces esta inteligencia artificial? Bueno, pues en el mundo del conocimiento vamos pasando de tácito a explícito, de explícito a explícito, de explícito a tácito, de tácito a tácito. Es una espiral que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Bueno, pues en ese proceso hay uno importante, que es el que se llama combinación, que pase de explícito a explícito. Eso es lo que hace la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial generativa, en este caso, por ejemplo, como tiene muchísima información, es capaz de crear información combinando toda esa información y es capaz de responder a preguntas para las cuales no tenían la respuesta dentro por combinación. Pero nos queda todo el resto, nos queda todo el resto del conocimiento que es tácito. Bueno, ¿cómo supe yo que era un 20% y un 80%? Pues preguntándole a ChatGPT. Tú le dices a ChatGPT, dime cuál es la cantidad de conocimiento que es tácito y la cantidad que es explícito, y en la fecha del 22 de octubre de 2024 me dijo esto. Digo eso porque posiblemente si preguntamos pasado mañana, ChatGPT nos va a decir una cosa que será diferente. Bien. Sabemos que la inteligencia artificial, si pensamos que va a reemplazar al humano, le queda mucho porque le queda todo ese 80% de conocimiento tácito que ya veremos. Y lo que ocurre es que en toda persona y en toda tarea, sea pública o sea privada, está toda esa parte de conocimiento. Hay otro aspecto del conocimiento que son que la inteligencia artificial resuelve problemas, pero no puede resolver nunca problemas de lo que se llaman problemas salvajes, ¿no? ¿Qué son problemas salvajes? Bueno, la terminología no es mía, la terminología existe, ¿no? Son desafíos muy difíciles, son cosas muy complejas, ¿no? El otro día escuchaba a Daniel Innerarity que como ejemplo de problema salvaje ponía y lo voy a compartir con vosotros. Decía, la inteligencia artificial en la ciudad de Nueva York han invertido mucho en inteligencia artificial para asignar los centros educativos a la población, ¿no? De forma que, ¿cuál es el centro educativo que mejor se adapta a tal persona? Y claro, pero todavía no ha podido resolver el gran dilema que se plantean en la ciudad de Nueva York, que es el siguiente. ¿Tenemos que mandar a los niños y a los jóvenes al colegio que está más cerca, de forma que reproducimos los guetos, o debemos de mezclarlos y, por tanto, de mandarles a un colegio en el cual se mezclen de distintas clases, categorías, razas y todo, para evitar el gueto? Esa pregunta es un problema complejo, es un problema salvaje, es un problema que sigue teniendo la administración para el cual no tiene una respuesta, ¿no? Y esa respuesta no nos la va a dar la inteligencia artificial. Bueno, ahí pongo unos cuantos ejemplos. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, no es más que eso, ¿no? Y como esa herramienta que es, pues ¿qué podemos hacer con ella? Podemos analizar documentos, podemos hacer análisis de riesgos, tareas rutinarias, redacción, toma de decisiones. Bueno, todo eso ya durante esta semana fijo que se ha visto y largamente. Y los que sean usuarios incluso de las herramientas que están en nuestras manos habrán visto que eso está al alcance de la mano. Y para el sector público eso tiene pues, una serie de beneficios, ¿no? El ahorro de tiempo y costes, o sea, la eficiencia, como se ha dicho, el que podemos hacer tomas de decisiones más precisas, ¿no? Porque estarían menos sujetas a una subjetividad, pueden manejar más datos y tener menos subjetividad, ¿no? Nos permite identificar tendencias cuando ni nos las imaginábamos en volúmenes de datos que son demasiado grandes, podemos gestionar el conocimiento, clasificar información, hacer campañas de marketing personalizadas, o sea, la personalización es muy importante, ¿no? Y la personalización va a ser la clave del futuro de los servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando implementa el sector público algoritmos de inteligencia artificial? Primero, que tiene que ser supervisada, que no podemos dejar a la máquina sola, sino que el hombre tiene que estar, ya se ha dicho, y es fundamental. Siguiente, que es una herramienta de tratamiento de datos, con lo cual si no tenemos datos, pues no podemos hacer nada, porque hay gente que dice, yo quiero poner la inteligencia artificial en mi problema, ¿y cuáles son tus datos? ¿Cuál es tu problema? No. Habrá soluciones de inteligencia artificial que nos ayuden. Por ejemplo, yo no sé si se usa Teams, pero bueno, pongamos que Teams es un ejemplo. Si tenemos una reunión en Teams y tenemos Copilot, a la reunión, después de la reunión le dices, hazme las actas de la reunión y os las hace, yo no sé si habéis probado, pero las hace divino. Una maravilla. Mejor que cualquier humano te hace las actas. Entonces ya, claro, pues eso nos ahorra muchísimo tiempo. Luego hay que leerlas, pero es que nos hace unas actas de las reuniones donde ese ratito que las he preguntado por el resultado del fútbol al de al lado, te lo elimina, la paja de aquellos que se han dicho 20 veces lo mismo, lo elimina y va a la esencia. Es impresionante, ¿no? Bueno, pero hay que tener datos o usarla como una herramienta de ese tipo.
Luego, bueno, la trazabilidad es muy importante. Tenemos que intentar usar algoritmos explicativos, evitar las cajas negras, también se ha comentado. Y hay algoritmos explicativos, hay algoritmos que luego dices, explícame por qué has llegado a esas decisiones y te va a decir los factores. Todo esto es un análisis de datos brutal y un análisis de datos estadístico brutal con técnicas que eran clásicas pero que están aplicadas de una forma súper exagerada, ¿no? Bueno, pues eso también hay que pedirlo. Una cuestión importante es que se pueda repetir. Imaginaros que el algoritmo toma una decisión por la cual das la ayuda a los autónomos, esa que decía la Comunidad de Andalucía, ¿no? Y ahora resulta que alguien la cuestiona. No, pues mire usted, esto si lo ponemos y se lo ponemos al algoritmo nos da un resultado distinto. Pues claro, ahí ya la hemos fastidiado, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado en que sea repetible. Y luego, bueno, pues ya es obvio lo de la seguridad y la privacidad. Las instituciones tienen que preparar políticas sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, lo que está autorizado y lo que no está autorizado. Y luego, claro, lo que tiene es un gran impacto humano. Ya hemos hablado antes un poco de si van a sobrar puestos de trabajo o no. Pues va a haber un desplazamiento de los empleos sin lugar a duda. Pero yo no digo que va a haber una pérdida ni un descenso. Va a haber un desplazamiento y una reubicación. ¿Qué quiere decir con esto? Imaginemos, por ejemplo, que no va a ser la inteligencia artificial, es que decidimos que vamos a trabajar solo 30 horas a la semana, ¿vale? Muy bien, pues nos sobra un día. ¿Y qué va a hacer la gente con ese día? Una serie de actividades. ¿Y quién va a tener que ocupar a la gente durante ese día? Otra gente. Otra gente. Quiere decir que el sector público, y ese es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Se van a hacer otras cosas y esas cosas, pues no sé, pero el sector público se va a impactar. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que han automatizado muchas cosas, se han digitalizado, se encuentra con una población que es incapaz de hacer todos esos procesos de forma digital. Y entonces han abierto con gente desplazada, han abierto como un centro de ayuda para esa gente que no es capaz y no puede hacerlo en su casa, con lo cual van y se lo hacen allí, ¿no? Quiere decir que siempre habrá desplazamiento. Una cosa, bueno, hay muchas cosas ahí que son muy obvias, pero una cosa importante es un cambio en la organización. Venimos de una administración piramidal. El jefe de no sé qué más el jefe de no sé qué, el jefe de no sé qué, el jefe de no sé qué y el de abajo. ¿Por qué esa organización es así? La esencia de este tipo de organización es la información. Es pasar información de arriba abajo, de abajo arriba. Se recogía información en esta dirección y se descendía la información. Ahora ya la información es la red, la información es plana, con lo cual vamos a empezar a quitar. A ver, ¿para qué queremos los jefes de área? ¿Para qué queremos los jefes de servicio? ¿Para qué queremos? Pero va a ser así, eso va a ocurrir. O sea, el poder acceder a ese conocimiento, a esa información, ya no nos hacen falta esas estructuras. Eso es algo que no estamos pensando más en que nos va a sobrar gente, pero nadie piensa en que van a sobrar jefes. Lo primero, las primeras actividades. Y el otro día daba yo una charla sobre el liderazgo. Y yo decía, los líderes, al contrario, tendrá que haber más. Pero el liderazgo no es una posición, no es un puesto. El liderazgo son comportamientos, ¿eh? Puestos de jefe, de lo que uno tiene que hacer cuando es jefe, eso te lo hace la inteligencia artificial, vamos ya mismo. Eso no hace falta ni esperar. Quiere decir que donde vamos a ahorrar va a ser ahí. Ahí sí que vamos a tener organizaciones más planas y menos jerárquicas, ¿no? Eso es algo bastante importante. Otro elemento importante de impacto humano, degradación de habilidades. Bueno, claro, cuando uno le dicen tienes que dar una charla sobre inteligencia artificial y sobre retos y desafíos para el sector público, ahora mismo una persona normal como yo, ¿qué haces? Te vas a ChatGPT y dices cuáles son los retos y los desafíos para la implementación de la inteligencia artificial en el sector público. Y ChatGPT hace y dices, uy, eso es muchísimo. Pónmelo solo en 5 transparencias. Slide 1, slide 2, slide 3, 4 y 5. Oye, mira, ¿me puedes dar las fuentes? Y te hace la presentación. Esta la he hecho yo, ¿eh? Esta la he hecho yo. Pero te hace la presentación. ¿Ese cuál es el riesgo? El riesgo es que haya una degradación en las habilidades. Nos volvemos perezosos. Nos volvemos perezosos y nos volvemos dependientes. Con lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. La hoja en blanco, que a veces es tan buena para poder sacar, innovar, para ver eso que tenemos en nuestra mente, la vamos a perder. Y eso es muy, 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 muy importante. Siguiente elemento. A ver, si el ejemplo ese de la Comunidad de Andalucía dice que ahora estoy dando las ayudas y es un robot el que lo ha decidido, así sin más, la gente va a reclamar. El que lo ha recibido estará contento, pero el que no, como me dice usted que es una máquina la que está decidiendo porque la máquina no entiende lo que yo. Entonces se va a generar
o hay un riesgo de que se genere una desconfianza ciudadana. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que son algoritmos y que es automático. Hay que garantizar que es supervisado, hay que ver lo que se está haciendo, eso hay que tener muchísimo cuidado. Y luego hay mucha gente, trabajadores, sobre todo los buenos, que van a sentirse quizá mal, y eso hay que tener muchísimo cuidado por la pérdida de autonomía, porque no les estamos quitando capacidad de decisión. Y entonces eso puede generar un estrés porque yo no controlo aquello que yo antes controlaba y ahora está controlando otro por mí, ¿no? Bueno, ya hablé mucho de eso. Estos son más normales todos, ¿no? Los riesgos y desafíos, bueno, los riesgos éticos ya se sabe, la seguridad, el tener que capacitar de nuevo, la falta de recursos, de adaptación cultural. Bueno, esos son más clásicos. Bueno, pues claro, las organizaciones públicas van a tener que cambiar, ¿no? Y van a tener que cambiar como cualquier otro cambio que haya tenido lugar. Porque digo que van a tener que cambiar porque decían 5 años, yo creo que ni 5. En dos, todo el mundo habrá implementado ya soluciones que tengan inteligencia artificial. Porque la cuestión es que hace unos años no sabíamos lo que era eso, pero ahora lo hemos visto. Y ahora que lo hemos visto ya se nos ocurren ideas. Y una vez que ya tenemos ideas, vamos a ser capaces de implementarlas, ¿no? Y porque la tecnología no es el problema. Entonces, lo mejor para que ocurra un cambio es tener presión y urgencia. Y la presión y la urgencia puede venir de arriba, de abajo, de la izquierda y de la derecha, del resto del mundo, porque el ministerio de al lado está haciendo no sé qué. Porque son nuestros iguales. El ministerio de al lado lo tengo que hacer yo, el auditor de al lado lo tengo que hacer yo. El resto del mundo está hablando de inteligencia artificial, pues yo tendré que hacerlo también. Por arriba el jefe viene y dice, oye, que habrá que aquí automatizar esto porque todo el mundo tiene, pues yo también. De cualquier lado puede venir, pero eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero claro, dentro hay que tener una cultura de la innovación. La gente defiende el que esto se hace así y esto nuevo no funciona y eso, bueno, no hace falta que yo os cuente todo lo que hay en esa transparencia, porque todo el mundo que haya trabajado, da igual que sea el sector público que el privado, y haya tenido que hacer un cambio, el antes era mejor, el esto no se acaba, el esto es peor, esto no funciona, bueno, eso va a ser una gestión del cambio muy difícil. Y es una gestión del cambio, además, que implica reconocer cuando uno no sabe, poder experimentar, porque al principio muchos de la situación de la inteligencia artificial en países del mundo es que es experimental, son prototipos todavía. Esta mañana hablaban de que la ley permite, además que está muy bien, permite hacer como prototipos y pruebas antes de que se imponga, ¿no? Y lo contempla la Ley Europea de Inteligencia Artificial, eso está muy bien. Bueno, pues esa cultura para la innovación y el cambio, para implementar esto en el sector público no va a ser nada fácil. Y no va a ser fácil, entre otras cosas, porque reclutar gente que valga para hacer esto, pues va a ser muy difícil, porque hay mucha competencia con el privado y los procedimientos de selección son muy complejos, ¿no? No va a ser difícil porque capacitar a los de dentro, bueno, a ver cómo haces que el funcionario aprenda una cosa y la haga de forma diferente, pues a veces no es tan fácil. Y luego hay un tema de liderazgo, ¿no? Que a veces está, y sobre todo, bueno, los ayuntamientos, los que están en ayuntamientos lo veis, muy sujeto a un cambio de liderazgo, a un cambio de político, a un cambio de alcalde, este quiere, el otro no quiere y aquí se acabó, ¿no? Son 3 de las cosas que se pueden decir, pero se pueden decir muchas más, ¿no? Aquí hay un elemento muy importante que solo dejo el primero de la lista, y es que en este momento en que estamos ya no podemos invertir en proyectos. Hay que invertir en equipos y competencias. ¿Por qué? Porque el cambio es constante. Nos has enseñado un proyecto. Ese proyecto, bueno, pues imaginaros, hago una licitación y quiero que me hagan esto, pero en el momento que me lo están implementando yo quiero hacer 20 cosas más. Ya no funciona así. Lo que tenemos que tener es equipos que de forma constante están trabajando y están mejorando las cosas, ¿no? Entonces, para resumir esta parte más humana, hay que tener a los ciudadanos, en primer lugar, hay que tener a los ciudadanos siempre en cuenta y hay que tener los empleados públicos como aliados. No sé cómo se hace, pero tiene que ser así porque si no, no vamos a llegar, ¿no? Aquí hay un índice. ¿Está España preparada o no? ¿Dónde tenemos a España? ¿Dónde tenemos a España? Bueno, pues esto es un índice que mide si los gobiernos están preparados para la inteligencia artificial. El del año 2023 es este y España está ahí con el puntito azul y España está en la posición 27 mundial, ¿no? Está ahí, no está mal, tampoco está top, ¿no? El índice se calcula con tiene en cuenta distintos elementos, ¿no? El elemento en el que España, creo recordar que está peor es en cosas de infraestructura para inteligencia artificial.
No es necesariamente ni los datos ni las acciones gubernamentales, ¿no? Con la agencia que hay ahora para la inteligencia artificial, toda esta cosa, ¿no? Pero bueno, todavía queda trabajo por hacer en la administración pública española, ¿no? ¿Y qué usos puede tener? Bueno, pues en la salud. Y ahí os pongo ejemplos de países, de lo que está haciendo el sector público en países. He quitado todos los ejemplos que había de España porque yo no me quiero meter en líos con lo que se haga en España o no. Entonces, para casos de diagnóstico lo están usando ya en hospitales de Estonia, en administración pública en Estonia y Dinamarca para automatizar procesos, los chatbots y asistentes virtuales, ¿no? Que te contesta allí un robot que parece que te entiende y te habla mejor que tú, porque el otro día me decía alguien, mira, yo ya los textos que escribo se los mando al ChatGPT porque me los devuelve claramente sin faltas de ortografía. Es que es curioso, ¿no? Pues que es que tiene menos faltas de ortografía que un humano. Y dice, otra cosa no hará, pero desde luego faltas de ortografía ni una. O sea que bueno. Luego las cosas de seguridad, de predicción de crimen, de justicia. En Estonia están experimentando para la toma de decisiones judiciales o el transporte y la movilidad, por supuesto, ¿no? La gestión del tráfico, la planificación urbana, los coches autónomos, en la educación. El cambio climático, bueno, cosas del clima y, por ejemplo, de predicción climático, bueno, eso siempre han sido los líderes. O sea, la gente que predice el tiempo y que dice que dentro de 15 días va a haber un huracán, pues eso ya históricamente siempre han estado a la cabeza de lo que eran los modelos predictivos y ahora, por supuesto, que están. Eso no quiere decir que resuelvan los problemas del cambio climático, ¿no? Y luego en cosas de finanzas, de detección del fraude, de auditoría, de optimizar gasto público. La ley europea es una ley, la propuesta es una propuesta basada en el riesgo, donde habla de los riesgos que son inaceptables, las cosas prohibidas, los riesgos altos, limitados y mínimos. En los limitados hay que decir que eso se ha hecho con inteligencia artificial, o sea, si mi transparencia fuera hecha con ChatGPT, lo puedo hacer, pero tengo que decir que está hecha con ChatGPT. No sé cómo, y esta mañana reconocían que no saben cómo todavía, vamos a decir que eso no lo hemos hecho nosotros, pero está ahí. Y en el nivel alto hay que hacer una evaluación de conformidad. ¿Cómo se van a hacer esas evaluaciones de conformidad y quién las va a hacer y tal? Pero bueno, ya la ley indica, y eso está bien, que hay que validar los algoritmos antes de utilizarlos, ¿no? Bueno, hay un informe del Banco Mundial que habla también del sector público a nivel internacional y habla de otros países del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos ahí para identificar el fraude en procesos de contratación. Hay uno del Reino Unido que es de los que más me ha gustado, pues ya para competir un poco con lo que contaba del chino, sí. Que es el abogado robot. El abogado robot del mundo. Bueno, pues lo que hace el Reino Unido es para la reclamación de las multas de estacionamiento, ¿no? Sabéis que le dicen multa de estacionamiento, entonces tú reclamas para que te la quiten. Bueno, pues eso lo hace un robot. Ya analiza los papeles, el contexto, lo que uno le ha justificado, con las excusas que uno pide y tal. Y bueno, pues tiene una tasa de éxito del 64%. Entonces, si tú sabes que el robot se lo mandas y te va a quitar la multa en un 64% de los casos, desde luego, pues está bien, ¿no? Así que tienen que seguir así. ¿Para qué? Porque es importante que haya ejemplos de estos, para ver que si es un robot, la gente confíe, para aumentar la confianza. Por eso lo puse como ejemplo, porque esa desconfianza que puede generar cuando es un robot, si ves que, oye, esto tiene más tasa de perdonarme la multa que antes, pues eso es bueno, ¿no? Bueno, hay muchos otros ahí, ejemplos del sector público que están utilizando y otros, por ejemplo, el de Georgia, que habla sobre la evasión fiscal, pero que es un prototipo, ¿no? El control, bueno, ya os he hablado del control y de cómo usarlo para el control, ¿no? El control ha sido ya la preocupación desde el principio, ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo ya en el año 2022, antes de la ley, ya decía que había que auditar la calidad de los datos, ¿no? De los ficheros de datos que se utilizaban en algoritmos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, es un estudio muy bueno para el cual no tenemos solución hoy, estamos igual que estábamos, ¿no? El tener la ley no nos ha ayudado porque, claro, eso es el trabajo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que evaluar o qué es lo que hay que auditar? Pues los datos, el modelo y, muy importante, la implementación. Eso a veces se nos olvida. Pensamos que hay que auditar el algoritmo, que hay que auditar los datos, pero el uso que hace el individuo después y lo que uno puede cambiar, es que estamos cogiéndolo tal cual, lo cambiamos, lo metemos dentro de otro proceso. Bueno, pues todo eso es muy importante auditar. Bueno, hay algunos tribunales de cuentas ya que han empezado a desarrollar metodologías
Y bueno, este es en concreto un ejemplo del Tribunal de Cuentas de Países Bajos, ¿no? En un análisis de 9 algoritmos. Habíamos empezado diciendo si era una transformación o una revolución, pues vamos a verlo, ¿no? O sea, en teoría, para que sea una transformación, la velocidad tiene que ser gradual, progresiva, mientras que la revolución suele ser rápida y repentina. La profundidad del cambio es evolutiva, parcial o adaptativa, mientras que si es una revolución es radical, profunda y disruptiva. El impacto, si es una transformación, es controlado y con continuidad, mientras que si es revolución es con ruptura total. La naturaleza suele ser interna y es una adaptación de los elementos existentes, cuando es una revolución suele venir del exterior y hay una ruptura y hay un reempleo. Y la estabilidad tiende a ser estable y manejable, lo que es la transformación, va poco a poco, mientras que la revolución suele ser inestable y generar conflictos. Y no hace falta pensar solamente en la Revolución Francesa, ¿eh? Otras revoluciones, la rusa y tal, bueno, todas ellas la industrial, la agrícola, muchos siglos antes de Cristo. Bueno, pues os iba a preguntar, ¿qué pensáis? Pues, ¿dónde está? Bueno, como no somos mucha gente, no vamos a hacer la encuesta. Simplemente os voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que es una revolución, pero en potencia, ¿no? Porque tiene ciertas implicaciones disruptivas. Pero ahora mismo en el sector público la forma en la que estamos implementándola es más bien una transformación porque es gradual. O sea que para que esto fuera más una revolución hace falta que esta implementación sea muchísimo más agresiva y de repente nos lo estamos tomando con calma y analizando los riesgos. Y con esto termino simplemente diciendo que Séneca decía que la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Pues bueno, en esto de la inteligencia artificial hay que prepararse. Y nada más, muchas gracias. Bueno, yo por hacer un inciso, por lo poco que sé de la agencia tributaria que está avanzando, la agencia es muy desigual. La agencia, por ejemplo, está ya prediciendo fallido, está viendo interposición de sociedades. Nosotros todavía no hemos llegado. Nosotros todavía estamos en los procesos digitales, en cómo maduramos todo eso y, bueno, evidentemente. He dicho algo que es curioso, sí, que a lo mejor nos volvemos perezosos. Yo hice un artículo, tenía que dar una conferencia y no me dio tiempo a hacer las transparencias y se las puse al Gamma. Pero el Gamma se inventa cosas. El Gamma se inventa cosas que no estaban en el artículo. Pero bueno, mi amigo Manolo me ayudó a corregirla algunas cosas que salían. Y el ChatGPT se equivoca. Un día le pregunté dónde estaba, porque el coche no tenía batería, dónde estaba la batería del coche, atrás, y yo como loco buscando, y le digo al mecánico de allí, oye, ¿dónde está la batería? Y dice, adelante. Y le dije, ChatGPT ha equivocado. Y dice, no, es que algunos modelos está adelante. Digo, tú nunca pierdes. Tú nunca pierdes. Bueno, tenemos un mundo ahí, como yo coincido mucho con lo que Magdalena plantea, y tanto también lo que Mónica plantea, que debemos de mantener, y por supuesto en el mundo local, y todo el tema financiero, tesorería, y todo esto, tenemos ahí un campo importante de avance, y bueno, muy rápido, y en estos últimos años nos hemos movido muy, muy rápido. Hacemos mucho ChatGPT, sobre todo lo que hacemos es chatbot, más bien, pero aunque no sea por voz, procesos automáticos, robótica, sí, pero vamos poco a poco. Pues muy bien, pues nada, perfecto y muchas gracias a los tres. Vale, gracias.